autoridades, público asistente, en nombre del Congreso de la República, reciban la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional Cultivar el Talento Vocacional para Transformar la Educación. Cabe resaltar que este evento es organizado por el despacho del congresista Kenji Fujimori. También mencionar en coordinación con la UNIT, Universidad Interamericana para el Desarrollo, también los organizadores, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también la Universidad Nacional Agraria de La Molina y también la Universidad del Sureste Nova. Bien, vamos a dar inicio con un fuerte aplauso, por favor, para los expositores que nos acompañan esta tarde en la mesa de honor y para cada uno de ustedes. Bien, seguidamente, palabras de inauguración a cargo del señor congresista Juan Carlos Yuyas Mesa, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República. Muy buenas tardes, quiero en primer lugar agradecer por haberme dado este gran honor de estar presente con todos ustedes y especialmente a quien preside el doctor Atilio Buendía, quien es presidente de Cientec, que hace 18 años viene justamente haciendo este Congreso Internacional y 5 años conjuntamente con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República. Asimismo, quiero también saludar al doctor Jorge Chávez Pérez de la Universidad Agraria de La Molina, al doctor Daniel Lovera de la Universidad Mayor de San Marcos, al ingeniero Luis Barbosa Espinosa, gerente del Westin Hotel, al doctor Miguel Saldaña Reategui, alcalde del distrito de Comas, y a la doctora Vilma Robles Meléndez, de la Facultad de Educación de la Universidad Nova Southeastern. Es importante siempre, cuando hablamos de educación, por el desarrollo de los pueblos y en este caso del país. Vengo de una región que quizás no puedo considerarla pobre porque tiene grandes potencialidades que lamentablemente a veces las autoridades no logran desarrollarlas o aprovecharlas. Soy congresista de la República por la región Tumbes. Somos el ingreso del país por la parte norte con el vecino país del Ecuador. Allá por los años 70, cuando todavía, aparte de los 70, me tocó ser estudiante inicial y luego primaria, tuve esa gran opción de estudiar los 2 turnos. Creo que ahora solamente estudian un turno los estudiantes, ¿no? Antes para nosotros no habían tareas para la casa, ahí mismo las hacíamos, porque era mañana y tarde que había que estudiar. Esto se los traigo a memoria porque la educación año a año ha ido cambiando. Y nosotros que venimos de los años 70, 80, tenemos una formación, no digo diferente, pero sí creo que en la actualidad están faltando valores, que es lo que debe primar en una persona. Por supuesto, la educación es fundamental para el desenvolvimiento de una persona en la sociedad civil, sea en su región, en cualquier parte del país, o si fuera el caso en el extranjero. También estoy muy agradecido de mis padres, porque son trabajadores del Estado, que me dieron esa oportunidad, como algunos niños o jóvenes todavía no la han tenido, de poder ir a un colegio y educarse. Y también a una Universidad Nacional a quien le agradezco mucho mi formación profesional, porque soy empresario de mi región y con mucho orgullo siempre tengo que agradecerle a la Facultad de Ingeniería Pesquera, en la Escuela de Acuicultura donde me formé. Soy empresario langostinero, exportador, hace 12 años, y creo que estoy contribuyendo no solamente con mi región, sino con el país.
Hoy es un gran reto para todos, principalmente para los que quieren hacer educación, porque hacer tecnología e innovación en el país le es bastante difícil, y le es difícil porque no hay condiciones, porque no hay esa facilidad como lo tienen otros países que invierten en investigación, que invierten en tecnología, que invierten en innovación, y que así pueden ir progresando los pueblos o los países. A nosotros, como peruanos, hoy como congresista de la República y como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, me toca un gran reto. Esta comisión es nueva, recién tiene un quinquenio, y la producción que realmente se debe mostrar estadísticamente todavía no tiene esos parámetros que pueden darnos unos resultados positivos. Pero creo que el Estado está en la obligación de invertir. Y para eso nosotros tenemos que contribuir. Ayer que estuve en la UNSA, en la Universidad San Agustín en Arequipa, que también me invitaron al 16º Coloquio Internacional, era tan importante conversar no solamente con nuestros compatriotas, sino con los hermanos de otros países que habían llegado, de cómo es el comportamiento en los países que estamos en la misma región. Y no hay ninguna diferencia. La única diferencia es la política de Estado que tiene cada gobierno. Y eso es lo que en resultados a nosotros podríamos compararlo, porque lamentablemente nosotros en inversión económica, aquí somos los penúltimos en Latinoamérica. Pero esto no nos debe desanimar, porque acuérdense que la empresa privada en el Perú, de todo el presupuesto del año, es el 70%. Y solamente el 30% es público. Entonces, creo que es un momento oportuno e importante que este tipo de eventos no solamente resalten y podamos contar algunas vivencias de cómo nos hemos ido formando y para dónde visionariamente queremos llegar. Yo los insto a todos ustedes, principalmente a quienes hemos tenido la oportunidad de poder haber pasado por las aulas de inicial, primaria, secundaria y universitario, y algunos más allá con algún grado académico, de que podamos seguir invirtiendo e insistiendo en educación. Pero la principal inicio de la educación es el hogar. Con estas palabras quiero dar por inaugurado este 18 Congreso Internacional, Cultivar el Talento Vocacional para Transformar la Educación. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras inaugurales que nos trajo el señor congresista Juan Carlos Yuye. Un aplauso muy fuerte para él, reconociendo la gran labor que viene efectuando como presidente de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República. Esas palabras que nos ha brindado son una motivación permanente para seguir trabajando por la ciencia, la educación y la cultura de todos los países de donde provenimos. Quiero, antes de iniciar esta conferencia, invitar que se pongan de pie toda la delegación de Argentina. ¿Está Argentina? ¿Y cómo nos aplaudimos, no? Solicitar gracias. Vamos a pedir a la delegación de Paraguay que se ponga de pie. Gracias, muy amable. La delegación de Brasil. La delegación de México. La delegación de Puerto Rico. La delegación de Chile. La delegación de Ecuador.
la delegación de Colombia. Y en el caso de Perú tenemos delegaciones que vienen de Arequipa, Puno, Ica, Junín y de aquí de la capital, de diferentes zonas. Vamos a pedir a la delegación de Perú que se ponga de pie. Los participantes. Bien, muchísimas gracias. Quiero pedirles un aplauso muy fuerte para Cientec 2016. Señor congresista, definitivamente yo comentaba en la fecha inaugural de que los líderes del siglo XXI son los niños y jóvenes que están presentes. Quiero pedirle ahora a los chicos de las pandillas que se pongan de pie las pandillas. A ver, ¿dónde están las pandillas? A ver, y a esa niña que me la tienen en brazos, que venga para acá, tráemela. A la niña que está cargada, esa pandillita. Creo que es la, ¿no? Ven para acá. Creo que es la más chiquita de toda la pandilla, ¿no? A ver, ven por acá, pandilla. Ven por acá. A ver. Yo ayer te vi que estabas en el negocio de compras y tu grupo casi pierde o perdió. ¿Qué cosa fue lo que compró tu grupo? Oye, ¿qué compró tu grupo ayer en el juego? ¿Qué compró? Juguetes. ¿Qué más? ¿Qué más compraron? Y una pregunta, ¿y tu proyecto cuál fue? Reciclaje de residuos orgánicos. ¿Y en qué año estás? Primero. ¿Primero de secundaria? ¿O de primaria? Estoy en Leoncito 5 añitos. Ah, Osito, 5 añitos. ¿Y tú dónde vives? Vivo en Ramón Castilla. ¿Y en dónde queda eso? En Perú. ¿Y en qué lugar de Perú? En Juliaca. En Juliaca, viene desde Puno. Un aplauso muy fuerte para ella. Bueno, y es la niña de pandillas, la más pequeñita del grupo, pero que van ascendiendo. Y quisiera por aquí invitar a unos chicos de las pandillas, de que venga, a ver, de un país amigo. ¿Cuál puede venir? Ayer hacíamos un negocio, ¿no? Vente por acá, compadre, ven por acá. A ver. Y él también estuvo en el área de negocios, ¿no? ¿Y tu grupo ganó o perdió? Perdió. ¿Y por qué perdió? Porque compramos una casa y los juguetes. Compraba una casa y juguetes. ¿Y por qué? ¿Y cuánto quedaron de plata? Con 40 soles. ¿Y qué aprendiste de ese ejemplo de lo que implicaba Ana y sus papás? Y que Ana es muy traviesa. Era muy traviesa, pero a las finales era bastante hábil, ¿no? ¿Qué hizo? Y le engañó a sus padres para que ella salga ganando mucha plata. Los engañó a sus padres que ganaron mucha plata. ¿Pero cómo los engañó? Les dijo que primero le den ¿cómo que se dice? Un centavo al primer día, 2 centavos al segundo día, 3 centavos al tercer día y 4 centavos al cuarto día. Y después se iba duplicando hasta nada más en ese mes. Cuando llegó al 30 días ya tenía muchísima plata. Y solamente pedía 100, pero duplicando plata tenía más de 1 millón, ¿no? Sí. Entonces, ese era un ejemplo de negocios que se hizo ayer en un juego con los niños para efecto de que tuvieran un reporte de lo que implica cómo somos engañados por las grandes empresas que producen, ¿no?, esos créditos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú de dónde eres a propósito? Yo soy de Paraguay. ¿Y en qué año vas? Estoy en 5º grado y voy en primaria. ¿Y qué edad tienes? Tengo 11 años. 11 años.
Y esto, señor congresista, por esa razón le decía a los niños y jóvenes que ellos son el futuro de toda nuestra región. Y ellos son los líderes del siglo XXI. Nosotros somos del siglo XX, ellos son del siglo XXI. De aquí a 50 años serán ellos los que marquen toda la historia de nuestra patria, de esta patria grande que es América. A ver, todas las pandillas se ponen de pie porque vamos a aplaudir a las pandillas. Ahora ya las pandillas. Un aplauso muy fuerte para las pandillas. Gracias, pandillas. Ahora sí vamos con los jóvenes. Las damas investigadoras, ya de que no son pandillas, son de secundaria, ¿no? Las damas investigadoras se ponen de pie, las damas investigadoras, las mujeres investigadoras. A ver, ¿dónde está? ¿Han venido? Ahí está. De todos los países, trabajando muchísimo por lo que es la ciencia y tecnología. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y los varones? ¿Varones investigadores? Muy bien. Muchísimas gracias. Y esto tenía una razón de ser, el por qué invitarlos, porque así como están ustedes ahora, niños y jovencitos, igual fue el caso de nuestros expositores, a quienes vamos a tener con nosotros, que nos van a comentar parte de su vida, cómo se forjaron ellos y cómo se desarrollaron profesionalmente. Para este caso vamos a dejar primeramente al doctor Jorge Chávez Pérez, él es de la Universidad Nacional Agraria de Perú, va presentando su historia de vida, él es biólogo, director del Instituto de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Agraria La Molina. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Compartir la alegría de todo este grupo tan numeroso. Realmente estoy sumamente contento, muy agradecido al doctor Atilio Buendía y a los organizadores de este Congreso Internacional. Conozco a Atilio 30 años, a la doctora y a su familia. Sé de sus esfuerzos, sé de sus horas de insomnio pensando en lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Y yo creo que este crecimiento de ir llegando a espacios tan importantes como son estos locales congresales, donde autoridades como el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y personajes también que vienen en las delegaciones, podamos compartir estos momentos que estoy muy convencido de que son los jóvenes quienes más provecho sacarán de todo esto. Bien, cuando me llegó la invitación de la oficina del Congreso acerca de hablar sobre mi experiencia profesional y relacionado al tema de vocación, realmente me costó bastante trabajo empezar a pensar qué tenía que venir a hacer acá. Contar mi historia de vida referente a lo que estoy haciendo o empezar a mirar cómo fue que llegué a la situación que tengo actualmente, ¿no? Como bien han anunciado, yo soy biólogo, tengo una especialidad en microbiología y parasitología, que en algún momento ejercí. Luego me incliné por el campo de la bioquímica, que es lo que vengo desarrollando 30 años también. Soy profesor principal en la Universidad Agraria La Molina, en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias. Y mi campo de desarrollo actualmente es el trabajo con plantas. Ya les voy a contar alguna historia con las plantas. Bien, cuando empecé a meditar sobre el tema vocacional, y trataba un poco de mirar mi pasado y ver un poco la situación de cómo cultivar el talento vocacional en los niños, decía yo, ¿y cómo podemos hacer esto, no? ¿Estarán los niños preparados para nosotros irlos induciendo, dándole algunas pautas para que ellos vayan orientando algún tipo de interés sobre lo que realmente podrían ser en un futuro? ¿O somos nosotros la imagen, el espejo en el que ellos miran alguna posibilidad del trabajo? Entonces me puse a revisar algunas cosas referente a cómo ocurren estos procesos.
Y encontré entre las cosas que revisaba, tratando un poco de identificar, ¿no? Porque yo tengo 56 años y la verdad muchas cosas de cuando era niño ya no me acuerdo. Y decía yo, ¿cómo era un niño? ¿Qué es un niño? Yo tengo niños todavía pequeños, pero cuando yo los veo de otra manera. Entonces encontré esto que quiero compartir con ustedes. De este poeta Francis Thompson, poeta británico, decía, ¿sabe lo que significa ser niño? Significa creer en el amor, en la hermosura, en las creencias. Significa ser tan pequeño que los duendes pueden acercarse a cuchichear a tu oído. Significa transformar las calabazas en carruajes, los ratones en corceles, lo ruin, lo malo en sublime y la nada en todo. Eso que los niños a veces nos sorprenden cuando nos piden, cuéntame un cuento, y uno hace esfuerzos por repetir el cuento de diferente manera, a veces de una forma distinta, y ellos se sorprenden de una manera tan maravillosa, de una manera tan especial, que nos hace sentir tan bien a nosotros. A veces cuando un adulto escucha lo mismo, dice, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué le estás diciendo? Pero el niño tiene ese entusiasmo y es expresivo en esto. Entonces, en ese contexto, yo pensaba, ¿qué nos hace, qué hace la diferencia en nosotros en cuanto a nuestra esencia de ser humano? Y pensaba un poco en la mente y en los procesos cognitivos, pensaba un poco en lo que significan los mecanismos que nos llevan a lo que significa el aprendizaje de corto, largo plazo. Estas cosas que vengo trabajando hace un tiempo en lo que es neurociencia, y miraba un poco que el cerebro realmente es el fundamento de la mente. Las emociones que nosotros tenemos se basan en juicios de valor. Esos juicios de valor están relacionados con hechos que nosotros hemos vivido y que nuestro cerebro ha ido almacenando gradualmente en experiencias positivas o negativas. Y eso ha establecido la manifestación de sentimientos que nosotros conocemos como amor, como ira, como empatía y como odio. Desde el punto de vista bioquímico, casi todos estos sentimientos tienen una relación molecular semejante. Por eso que un ser humano puede amar a una persona con tanta intensidad que a través de un simple cambio de nuestros neurotransmisores, eso se puede convertir en odio. La indiferencia es diferente. Amar y odiar tienen casi el mismo contexto, pero el ser indiferente es otra cosa. El cerebro aprende las experiencias. Entonces tiene que ver en la parte ambiental, definitivamente. Y lo que nosotros hacemos es, lógicamente, establecer un nivel de actividad cerebral que nos hace a nosotros ser conscientes de la realidad. El cerebro tiene realmente el sentido del mundo, de lo que nosotros hacemos, dispone de toda la información que hemos ido almacenando y algunas que ni siquiera nosotros lo tenemos como detalle en cuenta. Y eso lógicamente está relacionado a los sentidos, a las emociones y a esas experiencias que nosotros tenemos. Nosotros desde los primeros días del proceso embriogénico, el sistema nervioso empieza su proceso de desarrollo. El cerebro es parte de una de las 3 capas embrionarias básicas del proceso de formación de la embriogénesis, que es la capa ectodérmica, y se van generando una serie de conformaciones celulares que luego establecen ese sistema tan complejo que es el cerebro. La inteligencia surge a través de una serie de procesos que nos permiten a nosotros poder hacer planes y resolver problemas en determinadas condiciones. Nosotros, este cerebro que tenemos, lo tenemos, por decirlo así, prendido todo el tiempo, y nosotros lo utilizamos permanentemente para diferentes actividades. Si nosotros no quisiéramos hacer algo, pues simplemente el cerebro está ahí, almacenando información. La siguiente. El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, se inicia con la organización del cerebro en estas primeras etapas de vida que hablaba y finaliza pues con la muerte del individuo. La educación en la primera infancia desempeña un rol protagónico en la estructuración y funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro. ¿Y esto por qué? Esto porque los primeros años de vida son los fundamentales para nosotros poder no solamente completar los procesos biológicos de lo que va a significar este órgano tan fundamental, sino sobre todo estos aspectos que he mencionado acerca de las emociones, los sentimientos, y que tienen que ver también con su apreciación de todo esto que nosotros conocemos como mundo.
Creo que aquí es donde se va forjando los aspectos básicos de lo que es la vocación en cada uno de nosotros, que al final de cuentas, yo por lo menos lo veo así, termina siendo una decisión que ya tiene otro, ¿no?, otro componente muchas veces. Pero es importante que nosotros recordemos que los primeros años de vida, los primeros 6 años de vida, se caracterizan por un alto grado de plasticidad del cerebro. La plasticidad del cerebro está relacionado a que el cerebro puede hacer interconexiones. Y voy a mostrar por ahí una diapositiva en la cómo esto va cambiando a lo largo de los, ¿no?, de los años. E inclusive las personas mayores, que podemos tener una menor densidad, podemos ser muy eficientes en el trabajo académico e intelectual por esta capacidad que tiene el cerebro de repararse, de reponerse y de establecer nuevas conexiones. El siguiente, por favor. Está claro entonces que para que haya un funcionamiento eficiente hay una relación directa entre lo que es la biología, la estructura del cerebro, relacionado a aspectos de estimulación, y el ambiente, relacionado al aspecto de estimulación y los procesos que están involucrados en el crecimiento y desarrollo de este órgano, como es básicamente la alimentación. Una alimentación balanceada y adecuada en estos primeros años de vida va a garantizar todos los procesos que nosotros podamos después exigir a ese niño. La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo en el desarrollo del cerebro hay un crecimiento celular. Al nacimiento, a los 15 meses, a los 2 o 3 años. Pero si ustedes pueden fijar un poco la imagen a los 2 o 3 años, miren ustedes, la composición de esas interacciones ya no son tantas como las que ocurrieron hasta los 15 meses. Y esto tiene que evidenciar lo que significa una especie de remodelamiento del cerebro. Eso está relacionado a la plasticidad. Nuestro cerebro se adapta, se condiciona a una serie de procesos educativos, al aprendizaje de un idioma, a las experiencias que nosotros vivimos desde el punto de vista familiar, social, etc. La siguiente. Este gráfico nos dice cómo en los primeros años de edad, que más o menos se completa entre 2 y 3 años, nosotros completamos esas funciones básicas de la audición, de la visión, del lenguaje, etcétera, el reconocimiento de símbolos, números y todo esto. Pero esto no es suficiente para tener un adecuado comportamiento, desarrollo o utilización de nuestro cerebro. La siguiente. Nosotros necesitamos que haya este factor ambiental necesario que permita que el crecimiento y desarrollo del cerebro, condicionado a nuestro patrón genético, a nuestras condiciones propias como individuo, se desarrollen en un ambiente adecuado. Y eso implica, o va a implicar finalmente, una eficiencia en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras. Siguiente. En conclusión, la primera infancia es una etapa fundamental, la base para toda la vida. Yo trabajo en bioquímica de plantas, les decía, relacionando los principios bioactivos de las plantas con lo que es la neuroprotección. El cerebro, prácticamente entre los 26 y 28 años, llega a su máxima capacidad, vamos a decir así, de desarrollo, y a partir de esa edad empieza un proceso de regresión, es decir, el envejecimiento del sistema nervioso del cerebro más o menos está entre esos límites, 26 y 28 años, desde el punto de vista de la neurociencia. Nosotros a esa edad probablemente hemos terminado la universidad o estamos haciendo alguna actividad laboral y empezamos a cuidar una serie de factores personales, tanto de salud, educativos, de vivienda, etcétera. Pero yo creo que ninguno a esa edad está pensando que en ese momento debemos tener algún tipo de cuidado para este órgano fundamental que es el cerebro. La neurociencia, que no es otra cosa que una disciplina multidisciplinaria, ha salido del enfoque de lo que significaba la biología, la bioquímica, la biología molecular, ahora está relacionado a los aspectos psicológicos. Lo que busca es entender estos principios, estos procesos cognitivos que realmente no están todavía totalmente explicados. Dentro de este contexto, la siguiente, la neurociencia educacional lo que permite es establecer una transformación significativa en los sistemas educativos. Cambiar estas formas de enseñanza, cambiar nuestras formas de aprender, que son algunos eslogans que a veces nosotros escuchamos en algunas instituciones, pero lo más importante es la capacidad que vamos a tener nosotros para justamente
proponer ese título que aparece en el Congreso, ¿no? Cultivar el talento en los niños. La siguiente. La educación es el gran motor de desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en un médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de una mina y que el hijo de un trabajador agrícola puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Nelson Mandela. La siguiente. Bien. Esta es mi familia. Es mi padre, mi madre, ambos ya en una vida mejor. Mis dos hermanos, yo soy el segundo de mis dos hermanos. Él es médico, ella es economista y yo soy biólogo. Yo vengo de un sistema estatal, yo estudié en un colegio nacional de primer nivel, Instituto Experimental se llamaba, donde teníamos todos los apoyos que ustedes, me imagino, pueden ver en un colegio privado. Teníamos servicio médico, psicopedagógico, teníamos talleres, piscina, cancha deportiva, todo como eran los sistemas educativos estatales en mi época. Y como comentó el congresista, yo también estudié en la mañana y en la tarde, y los días sábados. Teníamos clases los sábados también. Entonces el día de fiesta para nosotros era el día domingo. Yo terminé el colegio el año 77, la educación secundaria, y yo fui primer puesto promocional en mi colegio. Y en el Perú, para los que vienen de otros países, justamente poco tiempo antes se había dado una ley para que todos los primeros puestos de los colegios nacionales puedan ingresar a las universidades públicas sin dar examen. Entonces yo me beneficié de esa ley y yo ingresé a la universidad a la que yo quería y siempre quise ir a la Universidad de San Marcos y quería ser biólogo. En el colegio mi profesor de anatomía era un neurólogo, mi profesor de química era un químico, mi profesor de geografía de geografía era un geógrafo de San Marcos. Entonces el sistema educativo en esa época permitía, y con las disculpas a los educadores, que profesionales de otras especialidades trabajasen directamente con los colegios. Y eso para mí, ahora que estoy buscando las razones de mi vocación de ser biólogo, pienso que es una parte de esa decisión de vida que tomé. Cuando yo ingresé a San Marcos, con muy poco, digamos, esfuerzo, porque el esfuerzo lo hice en el colegio, prácticamente era un hecho que yo era universitario, pero acá nosotros festejamos cuando un hijo ingresa a la universidad. Entonces, cuando yo comuniqué que había ingresado, porque simplemente fui a recoger mi resolución rectoral, le dijeron a mi papá, Jorge ha ingresado a San Marcos. Yo también tenía una beca para ingresar a la escuela de la Policía Nacional, en ese tiempo Guardia Civil del Perú. Tenía ingreso libre a la escuela de oficiales, o sea, podía haber sido de repente, ahora no sé, un alto oficial de la policía. Pero mi decisión fue ir a San Marcos. Mi papá, en esa época del gobierno militar en Perú, no tuvo realmente muy buena acogida a mi decisión y no quiso que yo dejase esa posibilidad de ser militar. Cuando ya la situación se había resuelto y no había forma de hacerme ver de que yo podía seguir esa carrera, mi papá pensó que iba a ser como mi hermano, que es médico, o que podía ser de repente abogado o ingeniero. Cuando yo le dije que iba a ser biólogo, mi papá le preguntó a mi madre, ¿qué cosa es biología? Y mi mamá de manera rápida le contestó, bueno, biología estudia pues las plantas y los animales. La segunda pregunta que hizo mi padre fue, ¿y en qué vas a trabajar? O no, ¿en qué va a trabajar? Porque no me estaba hablando a mí. Y mi madre le dijo, bueno, será profesor, dijo. Eso para mostrarles a ustedes, ¿no?, cómo era realmente en mi época la forma como se veían las carreras, las profesiones. Ser biólogo en ese momento, sinceramente, no tenía mucha visión. Porque cuando un biólogo trabajaba en salud, quien tenía los reconocimientos propios eran los médicos. Cuando un biólogo iba al campo, el que trabajaba en el campo, el reconocimiento se lo llevaba el agrónomo. Si incursionaba en una, digamos, en una actividad de laboratorio clínico, de análisis moleculares, siempre el responsable era un médico y hasta otros profesionales del mismo nivel de nosotros por tiempo de estudio, que era un tecnólogo médico. Entonces, era muy difícil y sinceramente no había trabajo para biólogos. No había trabajo para biólogos. La siguiente. Eso soy yo de pequeño. Yo viví en un distrito que es la otra razón que yo considero marcó mi vocación para poder estar yo ahora hablando de lo que es la biología. Yo viví en un distrito
de Barranco, la siguiente, que es un distrito espectacular. Esta es mi familia actual, la siguiente. Esta es la plaza de Barranco. Por favor, sigue pasando sin que yo te pida. Esto era el zoológico, miren ustedes, frente a mi casa había un zoológico. Yo cruzaba la pista y llegaba a esto, que era una lagunita. Esta es una casita que había ahí. Solo tenía que cruzar. Todos los domingos, que era el día de fiesta, les decía, íbamos al zoológico. Y miren cómo es Barranco, parques, jardines, vegetación, playas, colorido. La siguiente. Ahí nomás, por favor. Y este era el día, pues, de diversión, ¿no? El ambiente, las condiciones que uno tiene para poder mirar. A mí no me gustaba jugar con cosas que no se movían. Por ejemplo, dibujos animados nunca me gustaron. Me gustaban los animales, me gustaban las cosas de juego, rápido, la pelota. Cada vez que podía iba al zoológico, me iba a la playa. Yo vivía en la playa, por ejemplo, todo el año. En verano, en invierno, íbamos con casaca, con chompa, con bufanda a la playa y jugábamos en la playa. Entonces, esas condiciones hacen que uno empiece a mirar las cosas diferentes. Y en esa diferencia creo que en mi caso yo he logrado realmente hacer lo que ahora puedo decir, yo me siento sumamente feliz de las cosas que hago como profesional. La última diapositiva, la voy a aprovechar, por favor, la siguiente. Bueno, yo hago bioquímica, decía yo, ¿no? Y hablaba un poco sobre los aspectos de la bioquímica y los sentimientos, pero vamos a pasarla rápido, por favor, la última. La siguiente. Este es el instituto donde yo actualmente trabajo. Como le decía, yo soy microbiólogo, pero me dediqué a la bioquímica. Y dentro de la bioquímica he podido encontrar el sustento suficiente como para poder hacer todo aquello que yo quiero. Trabajo con agrónomos, trabajo con médicos, trabajo con nutricionistas, trabajo con químicos puros, trabajo casi con todas las especialidades de las ciencias básicas. En este instituto, donde yo soy director, desarrollamos proyectos de investigación, básicamente en 4 campos. Uno es la parte del área de bioquímica vegetal, el otro es el área de biología molecular, que trabajamos en animales, en ganado, un laboratorio de neurotoxicología conductual, donde hacemos investigaciones para ver justamente esta funcionalidad del cerebro, y tenemos un laboratorio de bioprocesos donde desarrollamos algunos cultivos para obtener ciertas cepas que nos permiten a nosotros evaluar el comportamiento y el beneficio de ciertas plantas que se benefician de los principios activos de estos microorganismos. En estos laboratorios nosotros hemos ganado varios proyectos internacionales, proyectos nacionales. Tenemos un staff de colegas que trabajan también en el misma área de la parte química, y a mí me resulta un poco difícil a estas alturas de mi vida poder decir realmente si yo, cuando digo que soy biólogo, no explico un poco el trabajo que hago, porque como les digo, he logrado de repente articular todos aquellos campos que la biología tiene y que lógicamente hoy en día todo el mundo sabe lo que puede hacer un biólogo molecular, lo que es la biología molecular, lo que es la biología celular, lo que es terapia génica, lo que son células madre, lo que son esta posibilidad de reparar, por ejemplo, de reparar una enfermedad. Miren ustedes, reparar las posibles enfermedades en ese primer embrión, en esa unión entre una célula, que es el óvulo, y el espermatozoide. En ese momento se puede intervenir y se pueden reparar las enfermedades a futuro. Entonces estaríamos de alguna forma produciendo niños saludables contra cualquier tipo de enfermedad. A ese nivel está la ciencia. Nosotros podemos producir a partir de células madre cualquier tipo de célula especializada. Pero ahora más que eso, podemos regresionar una célula madre o podemos, regresionar una célula tumoral, por ejemplo, una célula de cáncer, y volverla nuevamente célula madre, para entender todos los mecanismos de diferenciación que han permitido que esa célula se convierta en esa célula tumoral. Ahora podemos nosotros ya no solamente reparar un órgano colocando una célula, podemos colocar paquetes de células. Los diabéticos sufren por una deficiencia de producción de insulina, que se genera en un grupo de células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Ahora podemos crear islotes de Langerhans y colocarlos así como acinis, como paquetes de células, y con eso mejorar.
Actualmente la ciencia en el campo de la biología permite incluso producir hueso, remodelar huesos, se podrían reparar fracturas. Entonces toda esta historia de la medicina, gracias a la biología, va a ser una historia pues realmente de terror, así como cuando vemos nosotros la Santa Inquisición. Vamos a mirar así cómo en el pasado teníamos que cortar, amputar brazos, teníamos que utilizar técnicas tan agresivas como son las quimioterapias o las radioterapias para aliviar la enfermedad de personas, y que ahora pues, o que en ese momento se van a poder hacer de manera rápida, fácil. La nutrigenómica, la nutrigenética son los aportes de la biología molecular a otras ciencias. Entonces, ahora cuando yo veo la biología y veo cuando un chico, un joven me dice, yo estoy interesado por la biología y lo veo con un entusiasmo, pues yo me siento así satisfecho, digo, estás escogiendo lo mejor. El mundo, no lo digo yo, el mundo para el 2050 va a ser gobernado por la bioeconomía. Y eso es algo que está escrito por los futuristas, que son los que miran cómo se va a comportar la humanidad. Bueno, yo les agradezco haberme escuchado este pequeño relato, y a los organizadores nuevamente mi agradecimiento profundo por este día. Bien, gracias también a la participación del doctor Jorge Chávez Pérez. Bien, queremos saludar con un fuerte aplauso. Nos acompaña esta tarde el doctor Miguel Saldaña Reate, alcalde del distrito de Comas. Fuertes aplausos, por favor. Bien, y seguidamente dejo una presentación sobre su historia de vida al doctor Daniel Lovera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.